está puesto. Como decía, si nos sigues últimamente, pues podrás estar disfrutando de una nueva serie que comenzábamos la semana anterior, que es una serie que habla sobre sexualidad. Cierto es que me consta que muchas personas pues van compartiendo el mensaje a otras personas quizás no creyentes, y algunos se sorprenden de decir, uy, la iglesia qué modernizada, y dice, bueno, pues sí, es que Dios es muy moderno y de hecho es quien más autoridad tiene para hablar de estas cosas, porque precisamente Él inventó la sexualidad. Entonces, en ese particular, pues estuvimos hablando la semana pasada sobre límites. Y hablando de límites, pues estábamos hablando de cómo Dios, igual que a Adán, le marcó unos límites dentro de Edén para que no tomara de cierto árbol, pues de la misma manera nosotros nos dice, bueno, el tema sexual es reservado para un marco de confianza y compromiso, que es el matrimonio. Y gracias a saber esperar, luego tienes beneficios múltiples. De hecho, sin ir más lejos, el mismo Jesús, que fue tentado en todas las cosas, Él se despojó de sí mismo, vino, tomó un cuerpo, se limitó, pero obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por ti y por mí. ¿Qué hubiera sucedido si en algún momento se hubiera desviado de ese camino? Pues sin duda que Él no lo hizo, que Él obedeció, a pesar de estar tentado, porque a veces uno puede decir, es que si siento tentación no le agrada a Dios. Podemos sentir tentación, pero Dios nos llama a no caer en la tentación. Y Jesús, gracias a ese camino de obediencia, pudo morir en la cruz por tu pecado y por el mío. Y en este día yo quería hablar de la caída. Y te voy a decir algo que no sé si te va a sorprender, pero después de tantos años pastoreando jóvenes en diferentes contextos en la iglesia, si hablara de porcentajes no te sabría decir bien, pero quizás hablaríamos de un 70 o un 75% de las confesiones de cuando te dicen la raíz de un problema, cuando algo no está funcionando en la vida espiritual de alguien, normalmente, pongamos 3 de 4 veces, me voy a encontrar con un tema sexual detrás. Ha habido pues quizás alguna adicción, ha habido pues alguna obsesión, ha habido algún pasar los límites, de tal manera que eso destruye a la persona. Y me venía a mente un caso. Estaba yo dirigiendo un campamento, teníamos reunión de monitores a las 8:30 de la mañana y alguien me viene más temprano y dice, Xavi, ¿podemos hablar? Era una de las monitoras que yo tenía en el equipo y de la cual pues en principio pues de buen testimonio a todos los niveles. Dice, tengo que hablar contigo. Y dice, he tenido unos sueños que me han hecho recordar y que lo estoy pasando mal. Realmente es algo que no se me quita de la cabeza, pero ahora siendo monitora me doy cuenta que tengo la responsabilidad de estar bien delante de Dios porque tengo que estar delante de otras personas, tengo que aconsejarles, pero hay algo que no funciona. Y entonces salimos afuera, al patio, a poder hablar y decir, bueno, ¿y por qué te sientes así? Una tristeza profunda, unos sueños incómodos. Ha habido algo que no ha funcionado y rascando, dando vueltas, al final ella confiesa que había tenido un novio años atrás con los cuales pasaron algunos límites. Entonces esto de pronto ella pues lloraba, decía que se vio inducida pues a ciertos tocamientos por transmitir amor y ella desde entonces pues se sentía como sucia y ahora se sentía pues que justamente en medio de un campamento ella no era apta para enseñar o aconsejar a otras personas. ¿Cuánto destruye
la caída, el pasar límites. Y así dice 1 Corintios 6:18, encuentras a Pablo hablando a la iglesia en Corinto y le dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Piensa robar, mentir. Dice: más el que fornica, es decir, el que entra en una relación sexual fuera del matrimonio, dice, contra su propio cuerpo peca. De tal manera que hay un deterioro hasta físico, hasta uno podría morir antes, hay un desgaste, se pierde energía y juventud. No hay realmente poder destructor más fuerte que el traspasar, el caer sexualmente. Mira lo fuerte que es, que cuando dice la palabra que cuando un matrimonio se casa, dice varón y hembra, pues son uno, una sola carne. Y dicen que eso es tan fuerte como el hecho de ser hijo natural de tu padre y tu madre. Pues es algo tan fuerte, dice Jesús, solo se puede romper si la otra persona adulteró, fornicó, tuvo relaciones con otra persona. Es lo único que puede llevar a la ruptura. Luego, evidentemente, pues puede existir la posibilidad de redimir o de querer perdonar a la persona y restaurar el matrimonio, pero el que ha sido agraviado, el que ha visto cómo o ha conocido que su esposo o su esposa ha fornicado, es libre para volverse a casar, para tener de nuevo, porque es como si no hubiera estado casado. Es muy fuerte. Imagínate el tema sexual, qué grave que es. Y cuando tenemos a Adán y Eva que están en Edén y todo es maravilloso, y le dice, ese es el límite que nosotros tenemos, no tomar del árbol del conocimiento, y de pronto toman, engañados por Satanás. Satanás dice, no, exactamente Dios no dijo eso, puede ser en el capítulo 3 de Génesis. Y quédate con esta frase: todo pecado procede de una mentira. Todo pecado procede de una mentira. El joven que te viene y dice, es que perdí mi virginidad, ¿por qué? Y dice, porque es que todos mis compañeros de clase decían que yo era el único que faltaba y que si no, no parecía un hombre. Mentira. No es que tengo que tener relaciones con mi pareja antes de casarme porque si no, igual luego casados no nos entendemos en el plano sexual. Mentira. Quizás es que si yo no tengo o accedo a hacer cosas que quiere la persona, demostrarle incluso pues a través de imágenes con sexting, ¿no? Mostrando partes de mi cuerpo, intentando acceder a lo que me está pidiendo o acercarme o darle parte de mi cuerpo, va a pensar que no le quiero. Mentira, porque el amor respeta, el amor espera, el amor es muy, muy superior al sexo, a la sexualidad. La sexualidad simplemente es la consumación de que realmente has pagado el precio para tener ese grado de cercanía. Y has pagado el precio sabiendo esperar, comprometiéndote, buscando la dirección de Dios si es la persona para tu vida y al final llegar a ese punto. Por tanto, todo pecado viene de una mentira. Y Satanás miente a ellos, a Adán y Eva, y les dice, bueno, puedes comer. Y vio que era agradable a los ojos y tomó. En ese momento vienen radicalmente 3 áreas relacionales que se rompen en el ser. Primero, rompe lo que sería contra uno mismo. Ellos cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, ya no estaban agradables y a gusto con su propio cuerpo. Por tanto, la relación, uno se siente que ya no es válido, que ya no es honesto. Cuando dice, esta persona es maravillosa, dice, uy, si tú supieras, ya has perdido la conexión contigo. Una segunda esfera es que crea enemistad. Fíjate, y seguro que has pasado por un momento de pecado, yo también he pasado momentos que han sido incorrectos,
y de pronto yo he sido ácido con mis padres o he sido ácido con mi esposa o has estado porque sabes que hay algo que no está funcionando bien. Y de pronto te enemistas con las personas que te rodean. Y cuando dicen, oye, ¿tú crees que esa persona que te conviene? ¿Tú crees que está haciendo por un buen camino? ¿Crees que tienes que ir a esos lugares? De pronto, déjame en paz, pero ¿quién eres tú para hablarme así? Y de pronto se crea enemistad. No, ya no se conectan los corazones. Incluso nos apartamos de amigos profundos para que no nos pregunten cómo estamos y se ha desvelado nuestro error. Y hay una tercera, que es la más dura, la separación con Dios, el deterioro con la relación con Dios. Siendo Dios el que se paseaba por el jardín de Edén, ahora ellos salen del jardín de Edén y ya no tienen esa cercanía. Ya ese momento que has pecado y dices, no tengo ganas de orar, no me va a escuchar, Dios estará enfadado conmigo, no soy digno. Esto me lo han dicho a mí como pastor. Pastor, es que no voy a la iglesia porque me siento que estoy haciendo las cosas mal y por eso no quiero ir porque parezco un hipócrita. No, es que esto es un hospital, no es un baile de perfectos. Esto es un hospital porque Jesús te quiere restaurar, te quiere bendecir, quiere usarte. Esto es un lugar maravilloso y es el mejor lugar donde puedes estar. Pero mira cómo entra esa separación de Dios de no quiero ir a la iglesia, no quiero hablar con personas cristianas, no quiero hablar con Dios porque me siento sucio y no perdonado. Así que cuando nosotros entramos en pecado, en error, nosotros estamos rompiendo esferas relacionales. Y recuerda una cosa, somos seres relacionales. Es decir, si no tienes unas buenas relaciones, hay algo profundo que se muere en tu interior. Porque Dios te creó para estar en comunidad. Porque eres hecho a imagen y semejanza de Dios, igual que Padre, Hijo y Espíritu tienen esa unidad, quiere que tengamos esa unidad con Él y con los demás. Y por tanto esas tres esferas, contra ti mismo, contra los demás y contra Dios. Y así he querido representarlo gráficamente, cómo Adán se podría sentir. Si dentro de ese huerto se sentía limpio, justo, aceptado, útil para dar nombre a las especies, para estar disfrutando de su Dios, de pronto ha sucedido algo tremendo. Se rompió. Se rompió. Caíste. Caí. Rompí mi esfera. Pasé los límites. No seguí el consejo de Dios. He hecho algo que ha hecho que el frasco se haya roto. ¿Cómo recuperaré el perfume? Ya nunca será como antes. He pecado contra mí, contra los que me rodean, quizás contra mi iglesia, si estás en un entorno eclesial. He pecado contra Dios. Y aquí hay un punto muy interesante. ¿Cómo evitar entrar en eso? ¿Cómo caer en evitar el pecado? ¿Cómo hacerlo? Y hay una ilustración que a mí me ayuda mucho. Tú imagínate que tú vas por la montaña caminando y te vas acercando a un barranco. Hay unas vistas maravillosas, imagínate el Cañón de Colorado, lugares preciosos, y tú te vas acercando. Entonces hay personas que pueden plantear, me voy a acercar mucho y me pregunto, ¿cuánto me puedo llegar a acercar incluso sin caerme? Y es verdad, tú te puedes acercar y decir, ¿cuánto me podré acercar sin que me caiga? Pero estamos seguramente de acuerdo en que no es la pregunta más inteligente que te puedes hacer. ¿Cuánto me puedo acercar hasta seguro no caerme? Pues seguramente acabarás cayéndote. Entonces la pregunta sabia es otra. ¿Cuánto me debo de alejar
para asegurarme que seguro yo no me caigo? ¿Cuánto me debo distanciar de ese barranco? No, es que aquí parece que, vale, atrás, aquí seguro que no me caigo. Las vistas son muy bonitas, me hago mi selfie, aquí no pasa nada. Y de la misma manera, te invito a poner distancia entre los límites que Dios pone y tus actitudes. Si estás en romances, no quedes con un chico o con una chica solos en tu casa o en tu habitación. Si sabes que tu tendencia puede llevarte por el tema sexual, pues no mires esa serie que sabes que acabas un poco consternado. Intenta, pues cuando entres en internet, pues no visitar páginas que te ponen anuncios que te invitan a clicar. No sigas hablando con ese grupito de amigos que continuamente están hablando de temas sexuales. Mantén distancia, porque la pregunta sabia que te puedes hacer no es ¿cuánto me puedo acercar? Escuchar de esos chistes, o de mirar en internet, o de estar solo en el piso con mi pareja. ¿Cuánto me puedo acercar sin quemarme? ¿Cuánto me puedo acercar sin caerme? Sino la pregunta es, vale, marco distancias, ¿cuánto de lejos tengo que estar para que yo no me caiga? En cualquier caso, cuando uno cae, se rompe. ¿Y ahora qué? La pregunta es ¿y ahora qué? Y te pido, Espíritu Santo, que ahora tú obres en los corazones, que tú obres en las mentes, que tú traigas imprimiendo tu verdad, rompiendo toda mentira de Satanás, imprimiendo tu verdad en este mensaje que es poderoso, porque está impregnado de tu palabra y tú tienes un plan a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucede cuando la puerta de Edén se abre? Cuando se ha roto, cuando ya Dios no quiere que estés ahí. Has salido de Edén. Y de pronto es como si un líquido surgiera por ahí y pasa a una nueva esfera. De pronto imagínate a Adán saliendo por esa puerta y entrando a un territorio negro y oscuro que evidentemente no se parece a Edén. Es un lugar donde ya hay espinos, donde hay gente más maliciosa que va creciendo y ya se tiene que cubrir el cuerpo porque se avergüenza delante de su pareja y se siente sucio, se siente culpable, se siente rechazado por Dios, se siente inútil. Y todos aquí hemos pecado, hemos tenido días oscuros, hemos tenido situaciones de vivir este negro paisaje y decir, si yo era justo delante de Dios, yo intentaba hacer las cosas bien, ahora me siento culpable. Yo era limpio y me estaba guardando en estas áreas y ahora de pronto me siento sucio. Yo tenía con Dios una relación, éramos amigos profundos, pero ahora Dios seguramente no quiere ni que esté cerca porque apesto, no le agrado. Ya sabe lo que hay en mí. Yo tenía proyección de servir a Dios, de hacer de montar una familia y hacerlo en la forma que Dios, pero ahora me siento inútil. Antes podía ser un ejemplo para algo, ahora no puedo ser un ejemplo para nadie. ¿Te has sentido alguna vez así? Si dices que no, mientes. Vuelvo a repetir. No mientas, que es malo. Yo me he sentido así más de una vez. De pronto todo iba bien, fui tan torpe, tan estúpido, tan ignorante, que rompí esa frontera. Y de pronto me sentí sucio, me sentí culpable, me sentí rechazado y me sentí inútil. Y sabes, hay una historia que me provoca.
¿cómo Dios se le ocurre llamar a David un hombre conforme el corazón de Dios? A ver, Dios ama a las personas, pero es que Dios, me estás poniendo en la Biblia una evidencia casi de contradicción. Un hombre como David, el cual un día, siendo por fin rey, ya había matado al oso, al león, a Goliat y a 100.000. Y de pronto, después de huir de Saúl, a ser amigo de Jonatán, ver cómo Dios ponía todas las cosas en orden, ver que solo unas tribus le reconocían como rey en Hebrón, luego toda la nación, todas las tribus de Israel dicen, tú eres el rey, te queremos como rey. Soy el hombre justo, el cual Samuel cuando me ungió decía, un hombre conforme el corazón de Dios. Por fin soy el ejemplo. Estoy apuntando a aquel que un día vendrá, que será Jesús, el hijo de la raíz, del linaje de David. Es decir, el hijo de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo. Imagínate tener esta descendencia, el hijo de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo, que sea Jesús. ¡Wow! El rey de Israel. Y de pronto, él, hombre de guerra, era su profesión, tenía que salir a la guerra. Un día se queda en el palacio, quería ir a la guerra, que vayan los otros, para eso soy el rey. Y ese pequeño error le lleva a otro error, que le lleva a otro error, aburrido, como no está en la guerra, en la época de cuando los reyes salían a guerrear. De pronto mira por la ventana, ve a una mujer, pregunta, resulta que es una mujer casada, oye, yo tengo muchas mujeres, muchas concubinas, pero esa me gusta. Tráemela. Tiene relaciones con ella, resulta que queda embarazada, vuelve su marido de la guerra, un hombre justo, Uría, y cuando dice, bueno, vuelve de la guerra porque así duerme con tu mujer, era tan justo que dijo, no, rey, ¿cómo voy yo a dormir con mi mujer sabiendo que hay gente de mis soldados que están en la guerra? No, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es dormir en el patio, no puedo estar con mi mujer. A David se le rompió el plan perfecto. Si duerme con su mujer pensará que el hijo que yo he engendrado es suyo y yo quedo aquí libre de mi error. Pero él no quiso. Entonces pensó en nuestra estrategia, vale, lo envío de nuevo al ejército, envío a sus superiores diciendo que lo pongan en un lugar, que estén atacando y de pronto todo el escuadrón se marcha y lo dejen solo para que lo maten. Señor, ¿este es un hombre conforme el corazón de Dios? Que no fue diligente saliendo a guerrear, dejó a los demás que lo hicieran, que deseó una mujer casada, que tuvo relaciones con ella, que mintió y manipuló para que tuvieran relación con su marido, que como no fue así, lo envió y lo mató, de forma indirecta, pero lo mató. ¿Este es un hombre conforme tu corazón? ¿Acaso yo, después de estar en este paisaje negro, puedo ser un hombre conforme tu corazón? ¿Sintiéndome sucio, sintiéndome culpable, sintiéndome rechazado, sintiéndome inútil? Y la respuesta, evidentemente, ¿cuál crees que es? ¿Es David un hombre conforme el corazón de Dios? Sí. Tú dices, ¿cómo? Porque Dios no mira lo que haces, mira especialmente qué hay en tu corazón. Y si tienes ese deseo continuo de creer que Él te va a salvar de toda situación, de que en Él está toda esperanza, de que Él es capaz de restaurar toda situación, de que Él es suficiente para darte incluso más de lo que habías perdido.
cómo David era un hombre conforme el corazón de Dios porque conocía que Dios tiene el poder de todo eso. Y hay un momento, hay otras personas, y tú lo sabes, hay personas que dicen, he pecado, mira, ya no voy a la iglesia, ya está mal con Dios, pero es que, claro, las leyes de Dios son muy duras, no sé, se inventa cualquier cosa, ¡pum!, y desaparece de su relación con Dios, o de su relación con la iglesia, o mira, no sirvo y ya está, pues mira, que lo haga otro, yo vivo en mi culpabilidad, me lamo las heridas, vivo en un victimismo toda mi historia, y ya está, pero eso no es de Dios tampoco. Pero David no entra en decir, me olvido de Dios, no entra diciendo, me olvido de la iglesia, no entra en diciendo, dejo el reinado, no entra en decir, bueno, pues me siento culpable y lamo mis heridas, sino que lo que hace él es acudir directamente a Dios. Y esto es lo primero que Satanás va a intentar inculcar en la mente. No, ¿cómo vas a acudir a Dios si eres sucio, eres culpable, si estás rechazado por Él? Y es una mentira. Dios nunca rechaza. Dios siempre tiene los brazos abiertos. Dios siempre quiere restaurar. Jesús se sintió rechazado en la cruz del Calvario, llevando todo el pecado. El Padre apartó la mirada. Era horrible, pero ahí estuvo mi pecado. Y eso hace que ahora el Padre no me rechace a mí, porque restauró y resucitó a Jesucristo, llevando mi pecado. Por tanto, mi pecado no es tan fuerte que me pueda separar del amor de Dios. Mi pecado no es tan fuerte y poderoso que me pueda separar del amor de Dios. Dios es un Dios de restauración. Y tú mira cómo te quiero compartir cómo en esa intimidad, algunos de vosotros o de nosotros nos gusta escribir algo, ¿no? Y es muy bueno escribir tus oraciones a Dios o qué ideas te da Dios. Y David lo hacía y él escribió un cántico a Dios en esos momentos de cómo se sentía. Y mira lo que llegaba a decir. Mira cómo se acerca. Él podía haber dicho, lo tenía todo y me siento sucio, culpable, rechazado, inútil y aquí os quedáis. Pero él no actúa así. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo
quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 51. Yo cuando me he sentido profundamente consternado por mis errores, por mi pecado, me ha encantado leer este salmo, porque me ha hecho sentir comprendido y porque enfoca muy bien cómo dirigirse a Dios. No dice, soy culpable, metí la pata, aquí me quedo, se acabó, sino que dice, Señor, ten piedad de mí. Y te decía que Satanás es padre de mentira y Satanás quiere inculcar 4 mentiras en nuestro ser. Y fíjate que quiere decirte, sí, eres sucio, eres culpable, eres rechazado y eres inútil. Pero es que este salmo rompe las 4 mentiras. Y fíjate y acompáñame en estos 4 puntos. El primero, sientes que estás sucio. En cambio, o mejor, acabo con esa frase, sientes que estás sucio. Y te voy a hacer una pregunta, ¿acaso la sangre de Jesús no limpia bien? Porque si tú dices, sí, es que estoy sucio, es que la he liado gorda, es que me he pasado, es que Dios no me lo va a perdonar nunca, es que, ¿acaso la sangre de Jesús no limpia bien? Mira lo que él dice, versículo 7, dice, purifícame con hisopo y será limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es decir, Dios dice que por oscuro que sea mi pecado, lo convertirá blanco como la nieve. Isaías capítulo 1, versículo 18, el profeta Isaías dice lo mismo de parte de Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Sabes? Hay una frase que a mí me gusta decir cuando me siento mal. Y digo, Señor, tu misericordia es mayor que mi torpeza. Yo he metido la pata, lo he hecho mal, a veces hasta intencionalmente he podido hacerlo. Toda mi torpeza es mucho menor que tu misericordia. Tu misericordia es mayor que mi torpeza y en eso descanso. Y por tanto Dios no dice, es que estás sucio, sino yo te he limpiado. Y así Jesús muestra un nuevo panorama. Resulta que ese cuadro negro tiene una puerta abierta que lleva a Jesús. Claro que alguien puede quedarse viviendo en esa viscosidad negra, pero te da una puerta abierta para hablar con Jesús y sentirte en un nuevo panorama, en un nuevo paraíso, que te hace incluso más limpio de lo que estabas. Porque ahora no eres limpio como Job por las cosas que haces bien, ahora eres limpio por tu confianza en que Jesús te limpia. Un segundo punto. Satanás dice, eres culpable. Y yo voy a hacerte una pregunta. Sí, has pecado, te sientes culpable, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso te creías justo? ¿Acaso pensabas que eras valioso por ti mismo? ¿Que eras don perfecto, doña perfecta? Si has sido torpe, perdona que te diga ¿cuál es la razón? Y te lo voy a decir así de claro. Has sido torpe porque eres torpe. Ya está. Porque hay error en nosotros, porque nos equivocamos. Pero mira lo que dice David en este salmo. Versículo 5 dice, fui engendrado en pecado, en maldad he sido formado. Pablo llegaba a decir, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso no hago.
¿qué está pasando? Es simplemente cuando uno peca le da un golpe de realidad. Le hace ver que no es don perfecto, que es pecado que hay en uno. Y esto hace que Dios te haga sentir justo, pero más justo que antes. Adán se sentía justo, justificado por Dios, porque era amigo de él. Pero ahora es mucho más que un amigo que se pasea por ahí. Ahora resulta que reconoces a Jesús como tu Salvador. Y por la fe viene la justicia como Abraham. Y de pronto ya uno no se siente culpable, sino justo, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Un tercer nivel. Dios dice rechazado. Dios comenta el tema del rechazo. Y lo primero que uno piensa cuando uno hace algo mal es: Dios está enfadado conmigo. Pero si Dios se enfadara contigo por lo que haces, ¿viviría enfadado contigo? Y de hecho en su momento estaba enfadado con la humanidad. Pero Él creó un puente llamado Jesús para reconciliar a la humanidad. No porque amara a la humanidad por lo que hacía, sino porque amó a Jesús por lo que hizo por nosotros. Y cuando nosotros nos ve, Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, nos ve limpios y perfectos, una iglesia sin mancha ni arruga. Mira cómo lo dice David en su Salmo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. O sea, yo me sentía despreciado por lo que hice, pero no es lo que hice lo que me debe hacer sentir despreciado. Lo que me debe hacer sentir despreciado es si yo no me quebranto delante de Dios. ¿Cómo Él me recoge? Porque yo busco a Dios, me arrodillo y le digo: perdóname, perdóname, he pecado contra ti. Solo tú me puedes liberar de esto. Perdóname. Y hay muchas personas, y aquí puede venir la confusión. Hay personas que dicen: yo cuando me encuentro con una persona que ha entrado en pecado por alguna razón, ¿cómo estás con Dios? ¿Te has arrepentido? Y dice: sí, me he sentido muy mal. Ya, perdona, yo no te he preguntado si te has sentido mal, porque hasta los no creyentes se sienten mal si hacen algo que no es muy correcto. Yo no te he preguntado eso, digo si te has arrepentido delante de Dios. Sí, ya, lo lamento mucho. No, yo no te digo si lo has lamentado. Y entonces puedo subir un nivel de tensión y puedo decir: ¿sabes? Judas lamentó vender a Jesús, pero no fue perdonado por su lamento. Y hay personas que no han conocido a Jesús, que incluso están dentro de entorno de iglesia y dicen: no, es que quiero hacer las cosas bien, quiero empezar de nuevo, y estás construyendo con tu propio barro. Pero Dios no dice eso. Dios dice: humíllate, tírate al suelo, dile: perdóname, Jesús, tú me amas, confío en que tú puedes hacer algo diferente. Porque tú no buscas holocausto, tú no buscas que te haga una universidad cristiana o que tenga un ministerio poderoso en alabanza. Tú no buscas eso. Tú lo que buscas es un corazón contrito y humillado. Y aquí es porque David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque entiende cómo Dios piensa. Entonces esto nos lleva a tener algo superior. En ese nuevo terreno estamos más que aceptados, porque ahora no somos como Adán, aceptado mientras no comas de ese árbol. Si no te he hecho. Ahora estás en Jesús, que ni la muerte, ni los principados, ni demonios, ni nada puede separarte del amor de Dios. Eres más que aceptado. Y te voy a decir una frase:
no eres tan poderoso como para con tu pecado separarte del amor de Dios. Tu pecado no es tan poderoso. Dios te ama profundamente. Y la última de las mentiras de Satanás. Yo soy inútil, ya está, he metido la pata, yo quería ser líder de jóvenes, yo quería ser pastor, yo quería ser líder de alabanza, yo quería estudiar en una universidad cristiana, yo quería abrir una ONG, yo quería trabajar en mi trabajo secular, pero pensando para diezmar, para ofrendar a sectores desfavorecidos y ser un ejemplo en mi empresa. Pero ahora ya no puedo. Falso. Mira lo que dice David. David en versículo 13 y 14 dice, entonces, cuando tú me restaures, cuando yo me sienta restaurado, mira lo que dice, entonces enseñaré a los transgresores los caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, cuando yo vea que tú me has consolado, voy a testificar de ti y Dios me va a usar hasta como evangelista. Otros van a conocer de ti. Voy a ser un instrumento útil en tus manos. Incluso dice en el 14, cantará mi lengua tu justicia. Es decir, que vas a volver a ser un adorador delante de Él. No te va a despreciar ni va a ser un adorador inútil, sino útil en las manos para que todos escuchen el poder de Dios. Así que Dios no es que te haga útil dependiendo de si tomas de ese árbol, si no te echa ya eres inútil, porque dice Satanás, sino que gracias a que Jesús murió en la cruz, eres más que útil. Puedes leer ese algoritmo, más que útil por la cruz. Más que útil por la cruz. Más que limpio por la cruz. Más que justo por la cruz. Más que aceptado por la cruz. Y ahora de pronto no serás un buen Adán poniendo nombres a los peces. No serás un buen Job haciendo las cosas bien y ser ejemplo para tu familia, sino que no vas a andar en tus habilidades, sino que vas a andar en los dones de Dios sobrenaturales y naturales para proyectar utilidad en tu vida, porque eres un vaso de barro en sus manos. El barro no tiene un valor a no ser que contenga el líquido precioso. Yo después de ponerme hoy algo de perfume para acompañaros, digo, me lo llevo a la iglesia. ¿Sabes? Esto me lo regaló una persona de la congregación en Navidades y me encanta el frasco. Pero ¿tú sabes cuánto vale este frasco? Plastiquito, vidrio, esto no vale nada. Esto igual vale 10 céntimos. No vale nada. ¿Dónde está el valor de este frasco? En el líquido, en el perfume, en lo que hay dentro. Si esto se cae, el frasco en sí no importa, lo que hay que recoger, el líquido. Y nosotros somos como este frasco, que en principio, si estuviera vacío, ¿qué haré cuando esté vacío? Va a la basura. No tiene valor por sí mismo. De la misma manera, nosotros sin Jesús no somos nada, pero en Jesús lo tenemos todo. Él nos ha dado propósito en nuestra vida. Somos vasos de barro que contiene el Espíritu Santo que trae toda vida y nos hace limpios, más que limpios en la cruz de Jesús. Nos hace más que justos en la cruz de Jesús. Nos hace más que aceptados en la cruz de Jesús. Nos hace más que útiles en la cruz de Jesús. Cuando esta monitora me comentó esta situación de que pasó esos límites con su novio, del cual ya ni siquiera tenían relación, solo le pude hacer lo que sé hacer. No soy un psicólogo, ni voy a decir una terapia para que se mire al espejo y se diga 10 veces bonito, ni soy una persona que tenga una... No, lo único que puedo hacer es conducir a Jesús. Soy un espejo que simplemente refleja la luz de Jesús. Y digo, no, es por allí. Solo Él te puede hacer sentir libre.
Y digo, ¿quieres entregárselo ahora a Jesús? ¿Cómo? Mira, si quieres te puedo acompañar en una oración. Dile, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Perdona lo que he hecho. He sido ignorante, torpe, ponte el nombre que quieras, da igual. He cometido un error. Pero tú moriste por mí. Te entrego toda la frustración que me ha hecho sufrir eso. Este sentimiento de suciedad te lo entrego. Este sentimiento de culpabilidad te lo entrego porque Satanás es el que culpabiliza. Yo te lo entrego. Este sentimiento de que ya no me amas, de que soy rechazado, yo te lo entrego, es mentira. Y que ya no soy útil, te lo entrego. Porque tú me amas y me has hecho a alguien nuevo. Alguien nuevo. Perdóname, empecemos de nuevo, Jesús. Soy útil en tus manos. Gracias por amarme. Lloró, desconsolada. La dejé sola ahí, contemplando la naturaleza. Teníamos reunión de monitores, comenzamos, se integró más tarde. Y a las horas digo, ¿cómo estás? Bien, liberada. Porque llevaba una mochila llena de mentiras que fueron entregadas en la cruz de Jesús. Y Dios la utilizó mucho en ese campamento y me consta que Dios la utiliza allá donde está. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de nuevos paraísos que explorar, de lugares preciosos. Y puede que un día Satanás te diga, pero acuérdate, tú y yo sabemos lo que pasó. Y ahora voy a decir una frase que no sé si es bueno que salga hasta en las redes, ¿no? Porque te va a sonar un poco raro. Pero ¿sabes que hay muchas bendiciones de pecar? ¿Sabes que hay bendiciones que Dios extrae cuando pecamos? Y tú dices, Xavi, ya apago, esto no es, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Dios extrae bendiciones cuando tú pecas? Sí. Porque si yo no hubiera pecado nunca, pensaría que la justicia viene de mí, no de Él. Si yo no hubiera pecado nunca, yo no hubiera experimentado el consuelo de Dios. Si yo no hubiera pecado nunca, no podría entender al que está sufriendo. Por desgracia entiendo muchas cosas porque yo me metí en líos también. Porque digo, vale, tranquilo, Dios está ahí, porque Dios también me sacó. Cuando yo he pecado y gracias a que yo he pecado, me permite ayudar a otros y saber que Jesús hace todo perfecto, porque lo hizo en mí. Por tanto hay bendiciones. Y si tú dices, necesito un versículo, yo te lo doy, Romanos 8:28, ya está. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Hasta el pecado, que evidentemente no queremos andar por el camino del pecado, pero hasta el pecado Dios puede utilizar para aprender, para ayudar a otros, para ser compasivos con otros, para ser empáticos con otros. Simplemente acabo con algún consejo práctico, si te ayuda, porque evidentemente queremos evitar la caída. Una, apártate del barranco todo lo que puedas. Corta vías de pecado, cosas que te pueden inducir. Si te incomoda ir a la playa en verano, no vayas. Si te incomoda ver tales películas, no las hagas. Corta vías de pecado. Si sabes que caes en un pecado concreto a tal hora, donde sea, pues haz deporte a esa hora en otro lugar. Una segunda es la importancia de la rendición de cuentas. No vivas solo como Urías se enfrentó solo a un ejército y murió. No estamos diseñados para eso. Confiésalo. Busca una persona de referencia espiritual. Cuenta con nosotros. Oye, el líder que tengas en tu grupo. Oye, mira, podemos hablar luego un momento, podemos hacer un café, mira que... Y explica solo lo que quieres que sepa, no falta detalles. Pero oye, puedes orar por mí, estoy cayendo en esto o he caído en esto. Cuando vaya a volver a caer, te puedo enviar un WhatsApp. Yo a veces recibo WhatsApps de personas que me dicen, oye, estoy tentado a tener pues, algún tipo de satisfacción sexual. Vale, en este momento oro por ti.
Esta es una iglesia de rendición de cuentas. Jesús muestra la rendición de cuentas, de explicarnos unos a otros. Santiago en su libro dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Por tanto, no me sirve la mentira que uno a veces dice, yo ya con Dios, yo ya me aclaro. Mentira. Si no amas a los hombres, no amas a Dios. Y si no tienes esa relación, no es lo mismo. Dios te dice, confiesa, comparte, que te apoyen, que te ayuden a salir de ese pozo. Es como estar metido en un pozo y pedir ayuda. ¡Socorro! Estoy aquí metido. Y no te callas y decir, bueno, porque te secas ahí dentro. Necesitas que te levante. Y por último, te he dicho cortar vías de pecado, rendición de cuentas. Y por último, sin este no hacemos nada. Cuando peques, baja a lo más profundo, arrepiéntete delante de Dios. David oraba extendido totalmente en el suelo con la boca pegada al polvo. Decir, no soy nada. Y espera que Dios te levante. Arrepentimiento y no lamento. Porque si es verdad, Judas se lamentó, pero también Pedro, que lo negó 3 veces, fue restaurado por su error. Y mira Dios todo lo que hizo con él. Fíjate, la Biblia llena de personajes que cometieron pecados. David, Salomón, Noé, Adán. No pararíamos. Rahab. No pararíamos. Pero como el Dios de restauración, lo único que hace este libro es mostrar. Parece que leemos la historia de muchos hombres y de muchas mujeres, pero más que hombres y mujeres de Dios, son hombres y mujeres en Dios. Porque lo que muestra las heridas de los hombres en el pecado que caemos son las cicatrices que Dios sana, las heridas que Dios cura, y Dios hace algo nuevo, algo poderoso. Y siento ahora, no lo tenía preparado, pero compartirte un versículo, y con esto cierro. El profeta Oseas, tú sabes que Dios le dijo que se casara con una prostituta. Y hay un momento, y quiero que cada vez que sientas que has hecho algo mal, pues que acudas a esta fuente. Oseas 6:1 dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. La esperanza que tenemos en Jesús. El Dios que libra de pecado totalmente, el Dios que levanta, Él es el Dios real, al cual y en el cual confiamos. ¿Oramos un momento? ¿Sí? Señor Jesús, gracias porque tú me haces más que justo, nos haces más que limpios, nos haces más que aceptados, nos haces más que útiles en tus manos por la cruz. Gracias por la cruz de Jesús. Gracias. Y queremos expresar al mundo, ahora por las redes, en nuestros contextos, expresar al mundo que todo el mundo vive sintiéndose sucio, rechazado, culpable, inútil, pero tú tienes un plan nuevo, un paraíso nuevo. Hemos ganado más con Jesús que hemos perdido con Adán. Que sí, pecó Adán. Bueno, Dios lo utilizó para que viniera Jesús. Gracias por los errores. Gracias, Señor, porque a pesar de los errores tú sacas cosas buenas y tenemos una salvación más poderosa. Y si tienes algo que no está funcionando en tu vida, ahí en tu casa, con tu matrimonio, con tu familia, quizás es un buen momento. Ahora tocaremos una canción de alabanza, que tú te pongas a cuentas con Dios y digas, Señor, me arrepiento. Y lo confeses también a alguien para que Dios traiga restauración. Amén.